Ah, la tarde del viernes, qué bonita es, como nos gusta a todos, a la gran mayoría. Un placer, como siempre, acompañarles hasta las 8 en punto para seguir contando las cositas del cine, sobre todo. Imágenes de esta misma mañana, una estrella más luce desde esta mañana en nuestro particular paseo de las estrellas. La de Alex de la Iglesia, lo ven en imagen, el director de cine que rodó en Almería hace 15 años aproximadamente, una película 800 balas con el desaparecido Sancho Grancia como protagonista y que hoy él ha sido evidentemente el homenajeado, el premio Almería Tierra de Cine y una estrella más, como les digo, que va a brillar en el Paseo de las Estrellas. Falta una más, la que mañana descubrirá la gran diva italiana Sofía Loren. Bueno, así comenzamos la tarde. De cine seguiremos hablando, evidentemente. De hecho, lo vamos a hacer en la primera entrevista con un documental que se presentaba la pasada semana, hace un par de días, no la pasada semana, ya me iba yo muy lejos. Me está diciendo Juan Gabriel, oye, ¿cómo la semana pasada, hombre? Hace un par de días, un documental del cual le hablamos algún día, alguna cosita por encima, vimos también un pequeño teaser, Almería 1975, el cine que nos hizo libres. Juan Gabriel García, periodista, escritor, es el director del documental, la producción corre a cargo de Kiko Medina, y está dedicado a la primera muestra de cine independiente celebrada en nuestra ciudad, aunque les parezca esto un poco extraño, en aquella época, ¿no? Se ha rodado en Barcelona, en Tarragona, en Valencia, en Madrid y, por supuesto, en nuestra capital. Bienvenido, buenas tardes, Juan. Me alegro de verte. Muy buenas, Joaquín, igualmente, como siempre. Antes de hablar del documental, este señor, director de cine, Alex de la Iglesia, bueno... Es uno de los principales nombres que tenemos a nivel de popularidad, sobre todo en el panorama cinematográfico español. También sus películas tienen cierta repercusión más allá de nuestras fronteras. Hizo ese título en el año 2002, por lo menos la fecha de estreno. Sí. Ya no recuerdo si el rodaje, en fin, ya sabes que a veces varía unos meses, pero lo importante de 800 balas fue que de alguna manera volvió a colocar como mínimo en el panorama informativo español, Almería, de nuevo en el mapa. Y el género western. A nivel de cine. Pero bueno, no es del todo género western, sino que se ambienta en la época actual. Lo califican como un homenaje a los que trabajaron en aquella época, aunque bueno, para mí también eso es relativo, porque se podría interpretar determinados personajes como una especie de burla también a todo aquello. Hay opiniones variadas, pero sin duda se trata de un director muy interesante, cuanto menos. Bueno, estábamos recordando hace un momentito, bueno, quizá con la película que se dio a conocer, que fue todo un éxito, El Día de la Bestia. El Día de la Bestia. Un poco, de esas películas un poco fue la segunda, extrañas. Sí, totalmente. ¿No? Fue la segunda que dirigió después de Acción Mutante, que es todavía más marciana, si me apuras, con Antonio Resines haciendo de malo. No sé si recuerdas esa película. Además, fue un hito porque era un salto muy alocado del cine español hacia el cine fantástico. Y no fueron del todo mal las cosas y eso le permitió un poquito después hacer El Día de la Bestia, que ya sí fue una película mucho más redonda y a mí a día de hoy sigue siendo la que más me gusta de su filmografía. La Comunidad también tiene muchos seguidores, también es muy interesante. Ha hecho hace poco también otra, ¿no? Donde sí, es como una cena donde la gente tiene que... Exacto, se estrena el móvil, ¿no? El 1 de diciembre, su última película, hace nada hizo El Bar, por eso que también no para de trabajar y está de plena actualidad y repito, un nombre de peso, aunque no tanto como en 2002, porque ha dejado muchísimos kilos. Ha perdido kilos. Sí, claro, pasa con algunos cineastas como Hitchcock o Sergio Leone, que fueron engordando según avanzaban. Alex de la Iglesia ya llegó cargado de kilos y los ha ido perdiendo. Hace bien. Le ha pasado al revés. Hay que cuidarse. Bueno, ¿qué tal la presentación el otro día del documental? Muy bien, muy bien. ¿Sensaciones? Sí, muy positivas. Era la primera vez que se pasaba en público y en una pantalla tan grande. Le habíamos dado muchas vueltas al trabajo, hemos estado añadiendo pequeños cambios, variaciones, ajustes casi hasta el último momento y la sensación fue muy buena. Quedamos muy satisfechos en líneas generales por dos motivos. Primero porque la historia se comprende en su esencia y todos los puntos destacados. Tenemos que tener en cuenta que hablamos del tardofranquismo, de la transición, de la dictadura, una época muy convulsa en nuestro país en general y, como no, en Almería. Luego todo el fenómeno del cine independiente, que ahora si quieres entramos un poco en analizarlo. Y sobre todo también me resultó muy grato que mucha gente, incluso cinéfilos ya contrastados, me reconociesen que les pareció muy, no sé, muy ameno e instructivo, pero sobre todo porque desconocían mucho esa historia. Y sobre todo la importancia que tuvo este festival de cine
esta muestra de cine nacional independiente en ese año, en el 75. Es curiosísimo esto, ¿no? Una ciudad, ¿quién se iba a pensar? Bueno, pues ya por aquello entonces había superproducciones que se habían llevado a cabo en Almería, evidentemente, pero ¿quién iba a pensar que Almería, de aquella época, de la década de los 70, se iba a convertir en referente del cine independiente? O sea, sí, fue de la noche a la mañana. Sí, tenemos que hablar, Joaquín, de cine independiente como diferenciándolo del cine independiente comercial que ya se hacía en España en aquellos años, que comenzó un poquito antes, cuyo mayor representante sería gente como Carlos Saura o Basilio Martín Patino, que hacían sus películas y eran independientes, tenían poca difusión, pero se estrenaban comercialmente, o sea, estaban dentro del sistema. Aquí estamos hablando de películas en formato subestándar, en 8 milímetros, en super 8 milímetros o en 16 milímetros, en el mejor de los casos. Por el formato y por la duración, la mayoría eran cortos y trataban temas, en algunos casos, que de lleno estaban totalmente prohibidos o bien planteaban historias que podían molestar al régimen. Siempre pongo el ejemplo de La ciudad es nuestra, de Tino Calabuch, que es un documental del año 75, que simplemente cuenta el movimiento asociativo vecinal en Madrid, en ese periodo, en barrios como el Pozo del Tío Ramundo u Orcasitas, donde llega gente de los pueblos, o sea, hay un crecimiento de población muy grande, y de la noche a la mañana muchísimas personas no tienen vivienda, entonces se crean barrios chabolistas y demandan, pues eso, asfaltado, que tengan bien las casas, alcantarillado. Es una denuncia. Claro. Lo que estaba, pero fíjate, eso estaba prohibido porque al régimen le molestaba que hubiese normal. Esa iniciativa vecinal, social, de carácter civil. ¿Y qué es lo que contaban estos tres valientes, estos tres almerienses, estos tres inconscientes? Bueno, eran conscientes de lo que estaban haciendo. Realmente cuatro, Joaquín, porque tenemos por un lado el dúo formado por Fausto Romero y Mariano Maresca, que hicieron AZ, y luego Fausto, Imágenes de la Chanca, y AZ. Claro, ¿cuál es el problema? Que de estas películas hablamos de oídas y de lo que nos han contado y de lo que hemos investigado y de lo que se publicó en su momento, porque tristemente las copias han desaparecido. No queda nada. No, Fausto pequeño fragmento por ahí. Sí, Fausto puede que tenga algo por ahí por su casa. Ya tenemos el compromiso de que sigue buscándolo y que si no lo ha encontrado todavía. Si no lo ha encontrado, si lo encuentra lo añadiremos al documental. Y claro, las películas estas no se digitalizaron en su momento. El celuloide se estropea, se deteriora o se han perdido directamente, y es la dificultad con la que nos encontramos. En el documental hemos recuperado muchos fragmentos de películas que se proyectaron en Almería, pero tristemente no las almerienses. El otro almeriense era José M. Siller, junto con Fernando Pérez, que formaron el equipo 2 y presentaron Anticrónica de un pueblo y Buenos días Portugal. Vale. Tengo imágenes de la presentación el otro día en el Teatro Apolo, ¿no? Sí, en el Teatro Apolo, que es un foro... Está chulo el teatro. Es un foro que nos gusta, muy recogido. Es un foro que nos gusta, y ya digo que la sensación fue... ¿Te gustó el personal? ¿Algo te comentaron al salir? Yo creo que sí, yo ya llevo varias presentaciones de estas características y uno aprende a discernir cuando hay ahí una respuesta políticamente correcta, cuando es sincera. ¿Alguna crítica? Eso ya es parte de la proyección. Que no te llegan críticas. Sí, bueno... Un poco diferente punto de vista, pero que son interesantes y, por supuesto, y se aceptan y se acogen bien. De hecho, nosotros, antes de finalizar el trabajo, varios compañeros relacionados con la industria lo han visto y nos dijeron, y nos ha servido también mucho para reorientarnos, y ha cambiado relativamente el proyecto de la primera versión que presentamos a esta última. Pero, insisto, Joaquín, las sensaciones han sido muy positivas. Y estamos encantados, sí. Esas imágenes de la presentación, lo que estaban viendo, vamos a ver un pequeño teaser, en fin, unos cuantos segundos del documental. Algún día lo podremos ver, en fin, no sé si esto lo vais, se va a comercializar de alguna forma, se va a colgar como mínimo las fechas que tenemos más adelante, que no están cerradas, es proyecciones en la Filmoteca de Cataluña, en Barcelona, y en la de Valencia, que son las filmotecas que han colaborado con nosotros, con esos fragmentos de imágenes de películas que se proyectaron en Almería. O sea que eso se va a hacer fijo, luego lo vamos a mover por festivales y diferentes vías que ya Kiko Medina nos irá informando. El productor. Almería 1975, el cine que nos hizo libres. Un pequeño fragmento, lo vemos, adelante. Siempre he reivindicado que Almería fue el punto de inicio de esta nueva realidad de cine marginal alternativo en el Estado español. Pretendíamos cambiar la sociedad, hacer una sociedad mejor. Yo que tenía pues una cámara Super 8 y mucha fuerza, mucha ilusión y mucha osadía. En Almería, digamos que nace un compromiso, ¿no? Un manifiesto donde implícitamente se dice en qué consiste este movimiento.
algunos de los protagonistas, algunos de los entrevistados. Decíamos que era Barcelona, Tarragona, Valencia, Madrid y en Almería, por supuesto, donde habéis realizado dichas entrevistas. Sí, porque esas ciudades, esos lugares representan algunos de los principales núcleos donde mayor número de cineastas vinieron dentro del movimiento del cine independiente alternativo a Almería en el año 75. Y lo que hemos querido ha sido recuperar de nuevo el encuentro con estas personas y que nos hiciesen sus reflexiones por ese camino, ¿no? Es el cine, el contexto tan especial de ese año, que fue en agosto la muestra y Franco murió el 20 de noviembre de ese año, ¿no? Y todas las dificultades que tuvieron, hubo censura, se prohibieron películas. Ya lo creo. Que digo, no se barajó, no te comentaron ellos, con la gente que habéis hablado, barajar la posibilidad de darle continuidad a esta muestra de cine independiente en Almería. Pues sí, de hecho... Muy interesante. Sí, veíamos antes las imágenes de la presentación, fue también muy emotivo porque pudimos reunir a varios, por lo menos de los almerienses, que participan en el documental. El periodista Miguel Ángel Blanco, que no participó como cineasta, pero sí cubrió la muestra como periodista y entrevistó a muchos de estos autores y ha sido uno de los principales investigadores en analizar el fenómeno del cine independiente en España y en concreto esa muestra. Fausto Romero, como uno de los cineastas destacados. También Adolfo Olmedo, que estaba por ahí metido en el mundillo del cine de aquella época en Almería. Y luego un señor que me gustaría también volver a darle las gracias públicamente, que es Fernando Díaz Gálvez, que tiene ya unos cuantos años, iba a decir videoaficionado, no, cineaficionado, porque con su cámara de Super 8, o la primera que tuvo en el año 62, ha grabado un montón de eventos importantes, destacados de Almería, de la historia de Almería. Lo conozco, entonces, Fernando. Algunas imágenes con las que ilustramos la Almería de aquel tiempo son de Fernando, y también estuvo allí, también Ignacio Fernández Mañas, que el historiador cinematográfico, que fue con 15 años como espectador a esta muestra y recuerda todo lo que vivió. Fue, en definitiva, Joaquín, un encuentro donde la gente que asistía pues clamaba un cambio, aunque no fuese de una manera muy directa, muy virulenta, muy militante tampoco, pero el pozo era ese, o sea, se clamaba ya porque cambiasen determinadas estructuras que parecían inamovibles en nuestro país, y el cine fue uno de los elementos que canalizó esas ansias de cambio. Siempre ha sido una vía de denuncia el cine, y más el cine independiente, porque más o menos si el calificativo de independiente, si lo añadimos al cine, a la música, a las letras, bueno, pretende salir un poco de la línea comercial que tiene ambas disciplinas, o las disciplinas. Otro hecho muy significativo, lo más importante de esta muestra, fue que los principales autores que vinieron acordaron, firmaron un manifiesto que se conoció como el Manifiesto de Almería, que sirvió como una especie de hoja de ruta o de puesta en común que determinaba el camino que debía seguir este cine independiente. Hubo varias conclusiones. Primero hablaban de mejorar los términos de difusión, de exhibición, de facilidades para el acceso a la producción, mantener siempre esa independencia, y coincidieron, o sea, se tomó la decisión en ese texto de que este cine independiente no se iba a llamar independiente, sino se iba a llamar alternativo, como una alternativa a la ideología imperante. O sea, por ese concepto de alternativa a... Y el último punto, en pleno franquismo todavía, aunque ya se avecinaba que algo iba a pasar, pero estaba todavía ahí el dictador, el último punto era tan elocuente como que pedían la abolición de la censura a todos los niveles. Y ahí firmaban una serie de personas. Qué bueno. Atrevidos, sin lugar a dudas. Sin duda, claro. Pero cabe destacar que en esa época quien tenía una cámara Super 8, en fin, esto no estaba al alcance de todo el mundo, ¿eh? En fin, eso costaba un dinero. Costaba un dinero, claro. Hoy en día, claro, en fin, los medios son diferentes. Estar cerca de algún medio audiovisual, alguna cámara, pero años 70, ¿quién tenía en casa una cámara para grabar, Juan? ¿No? Sí, yo ahora fíjate que me ha dado por coleccionar tomavistas, ¿Sí? Que no sé si funcionan o no, pero estéticamente, no sé, 4. Tengo 4. Acabas de empezar. Sí. Y el quinto está cerca, ¿no? Sí, hombre, fue la única manera que tuvieron las familias, las que económicamente se lo podían permitir, clase media, alta, eso está claro, de tener acceso a poseer grabaciones familiares, que eso era lo que se denominaba como cine amateur, que luego tuvo una evolución en ese tipo de cine independiente. El régimen, ¿qué fue lo que hizo con la muestra de Almería? Obligó a sus organizadores a añadir con un guión la palabra amateur en el título del festival. De tal manera que, claro,
Festival Muestra Nacional de Cine Independiente _amateur. Era como una forma de quitarle importancia. Sí, son cuatro locos de Almería aficionados que se han puesto a grabar, sí. efectivamente. Sí, un poco menospreciando de alguna forma el trabajo realizado. Aparte que otra cosa muy interesante, que eso ya es un pequeño avance, espero que la gente tenga acceso en algún momento a ver el documental y lo valore y lo aprecie, porque también habla de la historia reciente de Almería. Hubo películas que se prohibieron y los organizadores, Manuel Abad, Paco Belmonte, José Luis Jiménez, tomaron la, creo que sabia y valiente decisión de organizar proyecciones privadas para gente cercana o que había venido de fuera, en la casa de Manuel Abad, para ver esas películas que la censura no quería que se viesen en público, entre otros muchos detalles que se cuentan en esta historia. Es una época difícil, ya lo creo que sí, esa transición, todavía con el dictador dando el último suspiro, año 75. Esperemos ver el documental en algún momento, yo espero verlo, sentadito, no sé en qué butaca, pero verlo tranquilamente. ¿Qué proyecto ronda la cabeza, Juan? ¿O te paras un poquito? Bueno, precisamente tenemos todavía que cerrar que no lo está aún, porque vamos a publicar un libro contando esta misma historia, con mayor amplitud, por el formato, lógicamente, tendremos la oportunidad de profundizar más en según qué historia, o sea que eso está todavía cerrándose, y yo espero que cuando podamos organizar esa presentación, que si van bien las cosas no será dentro de mucho, aunque ya en 2018, hacerlo coincidir de nuevo con la proyección otra vez del documental. Dime rápidamente, que me pide el compañero Praso, resumidamente, ¿qué te está pareciendo el festival? ¿Actividades paralelas? ¿Has visto alguna peli, algún corto? En fin. No sé. Sí. Bueno, estuve en la gala almeriense, he visto varios documentales y creo que, en definitiva, el festival se está consolidando en una triple vertiente que podríamos describir entre el carácter nostálgico de los homenajes, algunas mesas redondas, el carácter también, por supuesto, didáctico, que es fundamental, y sin duda el mero ocio y la pasión cinematográfica a través de largometrajes y cortos. O sea que espero que siga en esa línea. Vamos a ver cómo termina, si nos sorprende la gala de clausura, y espero que mañana Sofía Loren, como mínimo, dibuje una sonrisa que le faltó a la invitada del año pasado. Sí, así es. Bueno, este certamen del cual queremos hablarles una tarde más, el Nacional de Largometrajes Ópera Prima, la verdad que está muy bien, ¿no? Sí. Son las primeras películas de historias noveles y que se puedan proyectar en un festival como Almería. La que esta tarde nos ocupa, acaba de producirse a rueda de prensa hace un ratito, es una peli que se llama Verano 1993. ¿La conoces? Sí, no la he visto, pero los cinéfilos ya sabemos que se trata de la película que ha elegido la Academia para representar a España en los Oscars, que además es una película catalana, rodada en catalán, el idioma original es el catalán. A ver qué nos cuenta Juan. Creo que uno de los actores, Fermín Freixas, ha estado en la rueda de prensa. Juan, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Patio de Luces, Diputación Provincial. Adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, efectivamente, en el Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima, el turno es hoy para Verano 1993. Y en el capítulo de actores, la persona que hoy ha concurrido para atender a los medios de comunicación es a la que ya con sumo gusto pasamos a saludar, cuyo nombre responde a Fermín y el apellido Reixat. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Bienvenido a Almería. Muy bien, bien hallado. Fermín, en la rueda de prensa que has dado me he quedado realmente sorprendido, porque decías no es muy significativa tu presencia, porque son planos que te llama Carla Simón, la directora, y te dice que tienes que pasar un casting, y tú le dices, santo cielo de Dios, a mis años esto es posible. Sí, pero efectivamente pasé el casting, pasé el casting y encantado, porque te digo, cuando me contó la historia y tal, y vi una historia tan personal, dije, oye, pues me apunto a la batalla, porque y bueno, y la verdad es que es de las cosas, he hecho muchas cosas como actor más, con personajes mucho más importantes en teatro y tal, y en cine, pero es de las cosas que realmente más satisfecho estoy, te lo digo sinceramente. Hablando de casting, creo que fueron 600 las niñas que pasaron el casting, me parece que al final fue la penúltima la que se llevó el gato al agua. La que se llevó el gato al agua, exacto. Sí. Bueno, ha estado en el Festival de Berlín, ha estado en el Festival de Málaga, la crítica excepcional,
y me he quedado con una frase que quizá coincide. Hemos visto un poquito el tráiler de la película y yo creo que si hubiese que buscar un titular periodístico que quizá perfectamente en una sola palabra, es que es una película que engancha. Es una película que engancha, realmente. Este para mí es el... Yo la he visto ya no sé si son 6 o 7 veces. A veces me ha tocado ir porque nos repartimos y me ha tocado ir a presentar la película y siempre te digo que el público sale súper emocionado y te dan las gracias y te dan y los premios. Todos los festivales, ahora ya lo he dicho en la rueda de prensa, acabo de venir de asistir al Festival de Tudela, un festival también de ópera prima fantástico, y nos hemos llevado el premio del público, que es el máximo, y otro premio 2 premios nos han dado, y el público emocionadísimo con la película. Como diría que lo que le falta para ponerle ya la guinda al pastel sería que entrase finalmente en el capítulo de los premios de los Oscars. Hombre, esto sería total, estamos ahí esperando. Yo tengo ya las plumas preparadas para irme a Hollywood. Fermín, por la experiencia que tienes, ves realmente, aunque decías que hay otras películas, efectivamente, sudamericanas muy importantes y tal, pero ¿le ves posibilidades realmente de dar ese paso? Yo sí, yo realmente confío y visto el resultado, porque es una película que está muy fuera, no es una película violenta, no es una película de sexo, es una película muy limpia y que habla que a todos de un tema de infancia y un tema que es la muerte. Y la muerte principalmente en los niños y en los mayores, porque tú cómo te comunicas con la pérdida de una madre, de un padre a un niño, cómo le haces tú, cómo se lo cuentas, cómo le haces tú participar de esto, ¿no? De hecho, una de las cosas más importantes es que la mayoría de las salas de cine, precisamente, la mayoría de la gente, o bien en la propia sala o a la salida, se le escapan a la mayoría alguna lagrimita. El público sale súper emocionado, llorando totalmente. Yo las veces que he asistido y los coloquios, la gente sale súper tocada con la película, súper emocionada. ¿Esperas especialmente algo del Festival de Almería para esta película? Bueno, espero que nos den el premio. De hecho, es una de las grandes favoritas. Ya para terminar, ¿te sorprende con la experiencia que tiene Fermín el papel que juegan, sobre todo Frida, pero las 2 niñas, por su corta edad, es que hacen un papel que parecen 2 actrices que llevan 100 años ya de profesión? Yo lo digo, yo soy actor y lo digo, ¿cómo han hecho estos? ¿Cómo Carla ha conseguido el resultado de estas niñas, que son lo que decía ahora el compañero? Decía, es que claro, es que a veces un niño se escapa. Yo hice una película Zipizape, la última que estaba esta actriz, ahora no me acuerdo el nombre, con niños, y siempre era Elena Naya. Hicimos, que lo rodamos en Budapest, siempre lo decíamos durísimo, siempre era, pero estas niñas es que están toda la película y las ves y es una maravilla, están jugando, ¿no? Realmente están en su mundo. Y cómo te hace el público, cómo hace que el público participe de esto, ¿no? Tu pregunta es lo que dices, ¿cómo se ha conseguido esto? Un milagro. ¿Cómo se consigue esto, no? Es imposible un actor hacer esto. Fermín, bienvenido a Almería, muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado y muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Joaquín, pues Fermín Reixat es el que hace precisamente de abuelo de la niña en la película Verano 1993. Se ha proyectado esta tarde a las 5 en el Teatro Cervantes y es una de las grandes favoritas precisamente en el Festival Nacional de Largometrajes Ópera Prima del FICAL de aquí de Almería. Así es. ¿Quieren ver el tráiler, un pequeño fragmento? Pues vamos a ello. Adelante. ¿Y tú por qué no estás llorando? Adiós, Frida. Ay, ¿es la niña de la hermana de Esteban? Sí. Pobrecita. Ahora es mi hermana. ¿Sabes por qué me han regalado tantas? ¿Por qué? Pues porque me quieren mucho a mí. Pero tú no me las puedes tocar. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Si no me explicas qué te pasa, no te puedo ayudar. Se me ha torcido este mechón. Déjame ver. ¿Así mejor?
Niñas, traedme una lechuga. ¿Una lechuga? Del huerto. Estaba triste porque quería cuidarte. ¿Te lo dijo a ti eso? Mami, ¿quieres jugar conmigo? Quiero tanto, tanto, tanto que no sé decirte que no, cariño. A ver, ¿a qué quieres jugar? Eso que tú estás aquí, yo soy cocinera, ¿te quieres quedar? Eso no es una lechuga. Esa es la historia, ese es el fragmento, la historia de Frida, esa niña de 6 años que afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Verano 1993, también a concurso dentro del certamen nacional de largometrajes Ópera Prima. Un apunte musical, un recordatorio. Este domingo está en Almería este señor, el gran Benny Golson, uno de los grandes músicos de jazz que por fin ha logrado venir a Almería. Es un gran logro, uno más de la programación y la directiva de Classic Jazz, que es para ponerles un monumento cuando menos. Sábado 7 de la tarde, no les puedo decir si quedan entrados o no, eso ya no les puedo decir, pero sí recordarles que este señor está aquí, ¿vale? Bueno, una pequeña pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora.